es un símbolo de gnosticismo la proliferación de las leyes. O sea, la ley natural no es un cúmulo de leyes, sino que es una base donde hay unas leyes y esas leyes son naturales, que en última son divinas, ¿no? Es la forma en que Dios expresa su ley. Diego, lo que estás manifestando, porque son hilos prácticamente, o no, no invisibles, muy poco visibles, que tejen una gran maraña de confusión. Es decir, leo mucho en redes sociales cuando se habla de espiritualidad, de no vayas al templo, no vayas a la iglesia porque Dios está en ti. Exacto. Entonces, eso es un pensamiento bien gnóstico. Eh, Y es sutil, don Jorge, qué pena, porque si no se hila bien esa idea, uno puede decir, bueno, pero es que sí, Dios está en nosotros en cuanto que Dios está en todo lugar y el Espíritu Santo habita en nosotros, lo dice la Escritura, entonces, ¿cómo no, digamos, cómo podría entenderse mal? Pero el problema es ese, ¿no? Cuando se dice Dios está en ti, se está insinuando tú eres Dios. O sea, claro. dentro de ti está Dios porque eres Dios. Es diferente a Dios, que es un ser personal que está fuera de la creación, Ujú. habita en ti con su presencia, con su amor, etcétera. Pero es algo muy sutil. Y esa idea del no está en el templo y demás, son frases construidas que a hoy son muy comunes. Dios es Totalmente. relación, no religión. Claro. Dios lo encontramos en cualquier lugar, no necesitamos la iglesia, o sea, Dios sí, pero la iglesia no. Entonces se genera allí un problema porque no se entiende ni siquiera lo que es religión, ¿no? Que es religar y volver a unir con Dios. Ujú. Entonces, digamos, entran muchas cosas ahí, solo que se tiene que hilar muy fino porque evidentemente Dios está en nosotros, pero no de esa forma. Y ese es el problema. Confundirse deidad con creación divina sería más o Así menos. es. Y Ahí aparté. es un contrasentido raro porque he visto que se critica la misa, ¿no? En tanto reunión para celebrar un misterio. Algunos sacerdotes dicen el sacrificio de la misa. Eh, y sin embargo, quienes fustigan y critican eso, se reúnen en templos también, o se reúnen, es decir, no te reúnas, pero nos reunimos. Bueno, Exacto. es como raro, ¿no? Ahora, ¿por qué, Diego, a tu buen entender y saber, explotó esto en esta época, en estos últimos años? Es un cansancio de la iglesia para con la iglesia, un error de la misma institución clerical, no digo la iglesia en tanto cuerpo místico que somos muchos, ¿no? Eh, ¿A qué lo atribuís esto? Bueno, aquí hay muchas cosas. El gnosticismo, la iglesia lucha con el gnosticismo desde el inicio, Mm, porque el gnosticismo quiere, digamos, tomar el cristianismo. claro. Eso desde un punto de vista académico es bastante particular porque el gnosticismo se lanza contra el cristianismo e intenta él decirse que es el verdadero cristianismo. O sea, el problema es que en el siglo primero, segundo, la iglesia está luchando Mm. con un error que se dice que ellos son el cristianismo verdadero. No por Ah, nada hoy se habla de el Código Da Vinci, ¿no? Entonces Santa María Magdalena, el Evangelio de Judas, bueno, un sinfín de cosas. Y es porque es difícil. Esos escritos son después del siglo segundo, pero claro, estamos en una época en la que fácilmente se podía uno confundir. claro. Imaginemos estar en esos siglos. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, San Irineo? San Justino Mártir es uno de los mayores combatientes del gnosticismo, solo que muchas de las obras donde él combate a los gnósticos no las tenemos, muchas de las obras de él no las tenemos lamentablemente.
Sí tenemos las de San Irineo, ellos son padres apostólicos, son discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, o sea, es una línea directa a los apóstoles, y luchan contra esos errores. Y San Irineo señala al menos 3 cosas por las cuales se puede identificar la fe verdadera, la tradición apostólica, y que siguen vigentes hasta hoy, y que, respondiendo a esa pregunta, don Jorge, es al nosotros abandonar esas ideas que San Ireneo tiene tan claras, no sucede esto. La revelación es pública, la tradición apostólica es pública, no es secreta, no es algo oculto, no es privada, es pública. El gnosticismo es, pues, todo lo contrario. Lo segundo, esa tradición apostólica es la única regla de fe. Crea la unidad entre los pueblos, entre las culturas, y es la única regla de fe. No hay algo extraño que viene de no sé qué lugar. Es la tradición apostólica la única regla de fe. Y la tercera cosa es espiritual en cuanto guiada por el Espíritu Santo y no es puramente humana. Todo eso contrasta con el gnosticismo, que es secreto, que dice que lo que ha revelado Jesucristo no es la totalidad de la fe. Incluso ellos hablan de que hay un conocimiento que viene de Caín o un conocimiento que Dios le da a Moisés en el Sinaí cuando con su dedo Dios escribe los mandamientos, pero que hay algo que Moisés escribe y hay algo que no escribe. Y eso que no escribe es un conocimiento que se pasa de generación en generación y lo guardan los judíos o lo guardan estos gnósticos. Claro. Eso va contra la regla que pone San Ireneo. Es espiritual, es guiada por el Espíritu Santo y no es puramente humano. O sea, no depende de esa transmisión de, entre comillas, Moisés a un montón de otros elegidos, pocos, privado, y que va avanzando de generación en generación. Claro. Esto evidentemente no es así. Nosotros en el mundo hoy abandonamos mucho de eso. Es decir, la iglesia, que siempre fue el pilar moral, aquí en Colombia, por ejemplo, en el debate contra la matanza de los niños en el vientre, siempre se buscaba la opinión de los obispos. Siempre. Y en 2006, Mónica Roa, una de las grandes activistas aquí de ese pecado, decía que era una gran victoria porque los medios habían dejado de hacer eso y ya buscaban era a los científicos, a los médicos, etc. ¿Qué estaba diciendo? Ese pilar moral de la iglesia se había dejado de lado. ¿Sí? Y eso lo vemos hoy en todo sentido. Entonces, la iglesia en cuanto a pilar moral se deja de lado. Sus sacramentos se dejan de lado. Y miremos que los sacramentos y los dogmas de la iglesia son enemigos de la idea gnóstica, porque los sacramentos tienen una parte material, pero si la materia es mala, claro, los sacramentos serían malos. Claro. Y los dogmas, esas verdades absolutas, pues igual, porque ya no sería algo privado, reservado a un grupo elegido, sino que los dogmas son conocibles por todos los cristianos. Claro. Entonces, eso es parte de ese daño. Ahora, hay unos daños más sutiles, que uno diría, bueno, ¿será? Pero son sutiles. Cuando San Pablo está haciendo, digamos, los judíos lo están acusando, él tiene un movimiento muy curioso que da para un análisis sobre el derecho romano muy interesante para eso, para los entendidos. Pero lo curioso y es que él apela a no ser juzgado por los judíos, sino que apela a ser juzgado por los romanos, porque él mismo era un ciudadano romano. La ley romana, las leyes romanas, el derecho romano, es un derecho muy fundamentado en la ley natural. Claro. Es un símbolo de gnosticismo la proliferación de las leyes. O sea, la ley natural no es un cúmulo de leyes, sino que es una base donde hay unas leyes y esas leyes son naturales, que en última son divinas, ¿no? Es la forma en que Dios expresa su ley divina en la ley natural también. Ese cúmulo de leyes es una cosa muy gnóstica, ese como control de las personas tan excesivo es algo gnóstico y
Oh sorpresa, el mundo de hoy es un cúmulo exacerbado de leyes tras leyes tras leyes. Es un control excesivo. Ahí Y está. luego la razón, la lógica, los principios de la filosofía del ser fueron abandonados. Los filósofos desde hace mucho ya empiezan a atacar ciertos cimientos, uno allí, otro allí. Eh, entonces Schopenhauer por un lado, Nietzsche por otro, Sartre por otro y así. Cuando ya la razón no es la guía, pues yo puedo sentirme mujer o un helicóptero. Pero claro, la consecuencia ulterior a esa, ¿cuál es? No existe la materia definida, no existe la creación. O sea, al final ese error es gnóstico. O sea, Claro. todos esos movimientos que hablan de eso, al final son gnósticos. Entonces, esa primacía de la fe, esa primacía de la razón, la abandonamos por un sinfín de errores y por eso el gnosticismo hoy, digamos, está de vuelta con más fuerza, de manera sutil y en todos los aspectos de la vida. Espero no haya sido muy... No, no, es muy claro, Diego. Es muy claro. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.